David Figueroa Ortega, 43 años, originario de Aribabi, comisaría de Huachinera, Sonora. Alcalde panista de Agua Prieta, coordinador en Sonora de la campaña presidencial de Felipe Calderón, diputado federal, cónsul general de México en San José y Los Ángeles, California, aspirante a la candidatura a gobernador en 2015. Esta noche en Los del Poder, David Figueroa Ortega. David Figueroa, bienvenido a Los del Poder. Gracias por la invitación. David, la piedra fundamental del poder es saber controlar las emociones. ¿Usted sabe controlarlas? Bueno, el tema de la inteligencia emocional es fundamental. Creo que pasa por el tamiz de toda aquella persona que desee tener una posición a una escala de responsabilidad mayor. Tienes que tener un control emocional. Y sin duda, hago un gran esfuerzo por tener control emocional y desde luego privilegiar el aspecto de la razón y de la inteligencia. Muy bien, le invitamos a que tome una de las 48 leyes del poder del libro de Robert Greene, por favor. Con mucho gusto. Ley 16. Utilice la ausencia para incrementar el respeto y el honor. Dice el criterio de esta ley, David: demasiada oferta reduce el precio. Cuanto más lo vean y oigan, tanto menos necesario lo considerarán los demás. Ya se retiró una vez en una contienda interna del PAN por la candidatura a la gubernatura. ¿Podría volverse a retirar otra vez? Bueno, yo creo que en este caso quienes deben de retirarnos son los panistas, los que van a decidir con su voto. Y solo ellos determinarán si yo llego a estar en la papeleta o no. Es una decisión que compete exclusivamente al panismo sonorense y pues yo estoy luchando por conquistar precisamente la confianza de los panistas sonorenses, pues para que me den esa confianza de poder yo representarlos en el proceso electoral. Muy bien, tomemos otra ley del poder, por favor. Bien. Ley 3. Disimule sus intenciones. El criterio de esta ley dice que hay que desconcertar a la gente. Manténgala en la mayor ignorancia posible sin revelar nunca el propósito de sus acciones. ¿Busca usted ser candidato del PAN a la gubernatura, David Figueroa? La percepción indica que está muy cuesta arriba para usted obtener esa candidatura. ¿Lo está haciendo porque realmente quiere ser dirigente del PAN después o buscar alguna otra posición? No, por supuesto que no. Siempre en eso he sido muy claro. Y lo he dicho pues de frente. Yo no creo mucho en esta ley, honestamente, de Robert Greene que dice hay que disimular lo que tú deseas hacer. Realmente yo creo más en la transparencia, creo más en la honestidad, más que en la simulación. Por consiguiente, honestamente, yo deseo ser quien encabece los esfuerzos de Sonora en el 2015. Así es que yo no estoy con un plan B o estoy buscando plan A para irme al B, por supuesto que no. En el caso de dirigente estatal, ya tuve ese privilegio de dirigir al PAN en el estado de Sonora, así es que no es algo que esté en mi ánimo. Vamos con otra ley del poder, por favor. Con gusto. David Figueroa Ortega. Ley 4. Diga siempre menos de lo necesario. Dice el criterio de esta ley, David Figueroa: cuando intente impresionar a la gente con palabras, tenga en cuenta que cuanto más diga, tanto más vulnerable será y tanto menor control de la situación tendrá. Es una difícil situación la suya ser opositor dentro de su propio partido y luego cómo criticar las acciones sin pegarle a la marca, a la propia marca. ¿Cómo? Sí, bueno, en este caso, en esta ley yo estoy de acuerdo. Yo creo que tienes que ser muy prudente, tienes que ser cauto y no decir más de lo que debas de decir. Y eso liga un poco también con el aspecto de la inteligencia emocional que hablábamos hace un momento. Sin duda es una situación compleja en mi caso porque yo soy, en este caso, la persona que está generando un equilibrio dentro del PAN, que está generando una alternativa distinta a la oficial que hoy en día se ha asentado en el PAN. Así es que tengo que ser muy cuidadoso, hablar con transparencia, hablar por supuesto con honestidad, de frente, de cara, pero ser cuidadoso en no exceder esa transparencia, porque yo no soy del político tradicional que me gusta con mi participación silenciosa ayudar al PAN. Yo creo que ser omisos no significa
ayudarle a tu institución. Tú tienes que hablar con claridad, creo en la franqueza, pero debe ser cuidadoso en no lastimar, como tú bien dices, la marca, porque al final del día yo estaría compitiendo por Acción Nacional y tengo que cuidar a la institución, tengo que cuidar al PAN. Pero cuidarlo no significa ser omiso, cuidarlo no significa guardar silencio, cuidarlo significa hablar con claridad y con transparencia. Vamos con otra ley del poder, por favor. David Figueroa, del libro Las 48 leyes del poder, de Robert Greene. Ley 13. Cuando pida ayuda, no apele a la compasión o a la gratitud de la gente, sino a su egoísmo. Si necesita acudir o recurrir a la ayuda de un aliado, no se moleste en recordarle el apoyo que usted le dio en el pasado o sus buenas intenciones. Lo pasado se ignora o se olvida. Ese es el criterio de la ley número 13. David, ¿qué pasó con María Dolores del Río? Usted declinó por ella en la interna de 2008-2009. ¿Ella lo está apoyando ahora? Bueno, no precisamente. Ella está en una búsqueda personal por la alcaldía de Hermosillo y yo espero pues, que el día de mañana ella reflexione y pueda apoyar la mejor opción para Acción Nacional rumbo al gobierno de Sonora. A mí me queda muy claro que en el aspecto del interés político siempre está el futuro, no propiamente el pasado, ¿sí? Y en la política se construye hacia adelante, es decir, qué sigue y qué me mueve a mí hacia el frente, y no propiamente lo emocional del pasado. Yo entiendo esa lógica y entiendo la lógica de algunos que pues, me ha tocado poder colaborar con ellos o apoyarlos en su momento y que hoy puedan estar en otro proyecto. Pero yo tengo que ser lo suficientemente habilidoso para poder ser una opción que les convenga a ellos y ellos, con esa opción de conveniencia, puedan venir a apoyar este proyecto. Así es que en gran medida está en mis manos poder yo construir esa opción de que más liderazgos, como el caso de Dolores, puedan sumarse a mi proyecto. Muy bien, nos alcanza el tiempo para que tome una ley, la lea y ahorita en 2 minutos iniciamos con la lectura del criterio y la pregunta respectiva. Ley 5. Casi todo depende de su prestigio. Defiéndalo a muerte. Regresamos después de la pausa. Nos quedamos, David, con la ley número 5, casi todo depende de su prestigio, defiéndalo a muerte. El criterio dice, su renombre y su prestigio constituyen la piedra angular del poder. Basta el prestigio para intimidar y ganar. Cuando buscó ser alcalde en la interna de Calderón, 2 veces por la candidatura a la gubernatura, el zaino de Agua Prieta, siempre contracorriente. Bueno, siempre me ha tocado, la vida me ha dado la oportunidad de poder luchar en adversidad. Y en este caso, la ley establece con mucha claridad, el prestigio es lo único que tienes y debes de defenderlo a muerte. Y creo que es muy importante en política la congruencia, el hacer con el decir o el decir con el hacer. ¿Sí? Porque la palabra podrá convencer, pero los hechos son los que hablan al final del día. Por consiguiente, siempre he buscado ser un personaje que sea muy ecuánime en lo que digo y en lo que hago. Y esa congruencia a veces te hace que tengas que tomar decisiones difíciles. Y esas decisiones difíciles, en ocasiones, tienes que pensar en opciones de futuro, es decir, que tus resultados no sean inmediatos. Le invitamos a que tome otra ley del poder, David, por favor. Con mucho gusto. Ley número 28. Sea audaz al entrar en acción. El criterio de esta ley dice, cualquier error que usted cometa por ser audaz se corregirá con facilidad mediante más audacia. Todo el mundo admira al audaz, nadie honra al timorato. En la búsqueda de esta candidatura por la gubernatura, David, ¿es audacia o es ingenuidad? Bueno, es media dura tu pregunta. Por supuesto que es audacia en términos de lo que estamos proponiendo, de lo que estamos buscando, del proyecto que estamos anhelando. La ingenuidad no tiene espacio en la política. Y voy a acudir a una frase que decía don Manuel Gómez Morín, que no existan ilusos para que no haya desilusionados dentro de la política o dentro del PAN. Así es que soy un panista fraguado de primera hora, no soy un panista arribista, soy un panista de toda la vida que me he forjado con los principios y valores del PAN y sé perfectamente lo que busco, lo que quiero y por supuesto lo que quiero plantear para el futuro de Acción Nacional.
Gracias. Vamos con otra ley, por favor, David. Muy bien. Vamos muy rápido. ¿No? Vamos bien. Ley 22. Utilice la táctica de la capitulación. Transforme la debilidad en poder. El criterio de esta ley dice, cuando usted sea el más débil, nunca luche simplemente por salvar su honor. Opte en cambio por la capitulación. Rendirse le dará tiempo para recuperarse, tiempo para atormentar e irritar al vencedor, tiempo para esperar a que el poder de éste se diluya. David, irse a San José, California, luego a Los Ángeles, California, después de la Diputación Federal, ¿lo hizo más fuerte o lo hizo más débil? Depende del ángulo que se mire, Juan Carlos. En mi caso personal, yo juzgo que fue para fortalecerme. Y fortalecerme porque me dio la oportunidad pues, de estar en otras latitudes, representar a mi país en lugares tan importantes como es el Silicon Valley o bien Los Ángeles, que es el consulado más grande que México tiene en el mundo. Y esto me abrió, por supuesto, un aspecto mucho más amplio de lo que es la función pública. Aprendí mucho de esa sociedad dinámica que hay en aquella región, así es que creo que fue algo que me fortalece. Pero el tema, regresando a la ley de la debilidad, yo creo que la debilidad puede convertirse en tu principal aliado, en tu principal factor para poder ganar una batalla. Y esto lo podemos ejemplificar en el caso de David contra Goliat. Goliat esperaba, un hombre robusto, esperaba que viniera un guerrero a pelear con él con armadura y sale un domador de ovejas. Goliat se irrita y bueno, aprovecha precisamente esa debilidad David para vencer a Goliat. Así es que creo que la debilidad es una gran oportunidad para convertirla en tu principal aliado y en factor de poder. Vamos con otra ley del poder, por favor, David Figueroa. Con gusto. Ley 25. Procure recrearse permanentemente. Dice el criterio, David Figueroa, incorpore elementos dramáticos en sus gestos y acciones públicas y su poder se verá reforzado y su personalidad crecerá en forma asombrosa. David Figueroa, ¿siempre el rebelde? Siempre. Bueno, creo que siempre tengo ese ADN panista. El ADN que va contra todo aquello que consideras que no se está haciendo correctamente. Yo no soy de las personas que me adecúe a un status quo y ahí me quede cómodamente. Yo no soy de los que me gusta flotar, como muchos otros que llegan por interés, flotan cómodamente y a lo mejor y lo hacen pues, inteligentemente. Pero a mí no me mueve propiamente como ser humano lo que me pueda convenir específicamente. A mí me mueve lo que me llena, lo que me satisface como ser humano. Y como ser humano a mí me llena y me hace ser feliz, ser congruente y hacer lo que yo creo que debo de hacer y no propiamente lo que me conviene para poder pasarla bien. Muy bien, vamos con otra ley de las 48 de Robert Greene, por favor, David Figueroa. Ley 26. Mantenga sus manos limpias. La ley 26 en su criterio dice, es necesario que en todo momento usted aparezca como paradigma de la corrección y de la eficiencia. Sus manos nunca se ensuciarán por ilícitos o descuidos. David, en la interna del PAN en 2002, cuando jugaban Ramón Corral y Pancho Búrquez, se comenta que usted apoyó a Ramón Corral siendo dirigente. ¿Ahora a usted le toca jugar el papel de Pancho Búrquez? A ver, yo no apoyé ninguna candidatura cuando yo era secretario del PAN estatal. Y luego me tocó ser presidente del PAN estatal. Y en el proceso no hubo absolutamente ninguna decisión para favorecer a uno u a otro. Que yo podría haber votado por Ramón Corral, por supuesto, que en la libertad que tiene un panista lo hice. Pero jamás hice absolutamente nada que indujera el proceso para que pudiera ser beneficiado, en este caso, Ramón Corral. Y voy a poner un ejemplo. En mi mismo hogar, mi misma casa. Mis hermanas, que son panistas, en su momento en la reunión familiar me dicen, ¿por quién crees que debemos de votar, David? Y ahí mi hermana menor, Magda, me dijo, a mí me simpatiza Pancho Búrquez. Muy bien. Otro hermano me dijo, a mí me simpatiza Pancho Búrquez. Y mi familia votó por Pancho Búrquez. Por eso a mí me parece que ir creando estas historias de ficción que van dejando un antecedente poco claro y poco preciso, me parece que es injusto hacerlo.
y aprovecho esta oportunidad y esta buena pregunta para aclararlo. Tengo plena conciencia de tranquilidad de que no hice absolutamente nada para sesgar el proceso interno del PAN. Por consiguiente, nadie me puede a mí juzgar en ese sentido. Tengo la conciencia tranquila en el proceso y por eso hoy tengo la voz completa para poder luchar dentro del PAN, exigir dentro del PAN honestidad y transparencia y sobre todo equilibrio para tener piso parejo en los procesos de acción nacional, que es la esencia del PAN. Nada más que de repente empezamos a perderla. Muy bien, vamos a continuar con los del poder. Le invitamos a que tome otra ley del poder, por favor, David Figueroa. Con mucho gusto. Ley número 15. Aplaste por completo a su enemigo. La imagen de esta ley, David, una serpiente. Una serpiente aplastada bajo su pie, pero aún viva. Se levantará para morderlo con una doble dosis de veneno. Un enemigo que permanece cerca de usted es una serpiente a medio morir. 2 atentados contra su vida, David. ¿Qué fue lo que pasó? Esta ley habla con mucha claridad de que aplasta a tus enemigos, es decir, ser determinante en lo que haces. Cuando yo fui primero, candidato en Agua Prieta por la alcaldía, hubo un hecho que a mí me marcó. Un hecho de donde un niño levantara su mano en los eventos que yo tenía, en los mítines pequeños, y me pidiera con estas palabras tan claras, tan claridosas, de un niño de 11, 12 años. David, yo quiero que cuando tú seas alcalde, luches, porque en Agua Prieta no se venda droga. Mi mami compra droga, se está muriendo y la compra en esa casa de la esquina. Ese hecho en sí marcó mi actuar en términos de ir a limpiar Agua Prieta, no nada más limpiarlo físicamente en términos de las calles que estaban sucias o bien de lo descuidado que estaba la ciudad, sino limpiarlo de aquel aspecto de droga que le robaba la esperanza, el sueño, la ilusión a los niños. A partir de ese momento tomé la decisión de ser un alcalde que enfrentara con toda determinación a los envenenadores de los niños en las calles de Agua Prieta. Y lo hice con determinación. Estadísticamente ahí está. Fui el alcalde y te puedo decir con toda tranquilidad que mayor combate le dio a todos aquellos tiraderos de droga que robaban la tranquilidad de Agua Prieta y de los niños. Y además logramos reventar cerca de 80, en el argot policíaco se dice reventar, es decir, llegar y sacar de circulación más de 80 tiradores de droga, tiraderos de droga, con cantidades enormes de dinero, con cantidades enormes de dosis de droga que sacamos y retiramos de la calle. La gente empezó a decirme, oiga, tenga cuidado, hemos escuchado que le quieren hacer daño. Evidentemente toqué intereses de gente que se dedicaba a hacer esa actividad o que vivían de esa actividad. Y eso evidentemente me costó pues que sufriera 2 atentados. Vamos con otra ley del poder, por favor, David Figueroa. Ley número 12. Para desarmar a su víctima, utilice la franqueza y la generosidad en forma selectiva. El criterio de la ley número 12 dice, un gesto sincero y honesto compensará docenas de actitudes dictadas por la hipocresía y la falsedad. El gesto de franca y honesta generosidad hace bajar la guardia en el individuo más desconfiado. David, ¿así destronó a los Terán en Agua Prieta? Bueno, logramos ganarle a los Terán, que ustedes los conocen bien, aplicando, por supuesto, estrategia, táctica, pero sobre todo con mucha determinación. Tú tienes que tener determinación en el propósito por el que vas. En aquel entonces, cuando yo llegué, tenía 27 puntos abajo en las encuestas. Así como tú referiste ahorita, se ve cuesta arriba o se ve difícil. Así llegué, muy difícil. Pero al momento de instrumentar estrategia y nuestra táctica con claridad hacia dónde íbamos y hablarle con franqueza y sinceridad a la gente, logramos, por supuesto, ganar el corazón, la conciencia y la confianza de la gente, sobre todo esas madres de familia que votaron por un servidor para que limpiara Agua Prieta precisamente del tema de la droga. Vamos con otra ley del poder, por favor. Con gusto. David Figueroa. Ley 19.
sepa con quién está tratando, no ofenda a la persona equivocada. Dice el criterio, elija con cuidado a sus víctimas y a sus contrincantes y nunca ofenda o engañe a la persona equivocada. Bueno, yo voy a continuar con el tema que hace rato también le pregunté. Después de estos 2 atentados, ¿actualmente sigue peligrando su vida? No, yo estoy con tranquilidad, con mucha tranquilidad, porque después de los años que han transcurrido, pues la ley se ha encargado de poner tras las rejas a quienes hicieron este acto, al menos una persona está detenida por esto. Pero algo también que es muy importante, los criminales tienen corta vida, corta duración. O sea, es decir, esa vida es rápida para ellos y yo no creo ser un foco de atención para ellos, de atracción para ellos. Yo fui foco de atracción para ellos porque les dañaba sus intereses, pero yo nunca lo hice con la intencionalidad de dañarlos, de dañar a alguien específicamente. Más bien, mi finalidad siempre fue beneficiar a la colectividad de la comunidad aguapretense, que me siento orgulloso de haberlo hecho. Vamos con la última pregunta de esta noche, David Figueroa, excónsul de México en Los Ángeles, California, exdiputado federal, ex también alcalde de Agua Prieta, ex precandidato del PAN a la gubernatura. Ex y ahora, dirigente estatal del PAN, sí, para que no me quieras mandar para allá. ¿Qué película de los 80, de los años 80, se parece a usted, Iracema? Esto no tiene nada que ver con el libro de Robert Greene, eso es ya... 3 películas, escoja una, por favor, la que se parezca más a usted. El retorno del Jedi, o Jedi, hay personas que dicen Jedi. Conan el Bárbaro, o Volver al Futuro. Creo que Volver al Futuro. ¿Por qué? Porque soy una persona que me identifico mucho con cosas de avanzada. No creo en las cosas tradicionalistas, creo más en la evolución, creo en avanzada, no creo en quedarme en lo tradicional. Soy una persona que me gusta la innovación, que me gusta romper paradigmas y que no me gusta ser alguien tradicional. Muy bien, muchas gracias. Al contrario, la gracia. Gracias, buenas noches. Buenas noches.